Sabemos que el 93% de la información que circula en Internet es falsa o está manipulada y obedece a intereses económicos que justamente están potencializados a través de fake news. Esto ha llevado a que la humanidad se polarice hacia dos extremos. Personas que hoy, a pesar de toda la evidencia, dudan de la existencia del COVID-19 y personas que tal es su desesperación y su miedo que toman toda clase de cosas que de hecho son inútiles e incluso dañinas, como por ejemplo el dióxido de cloro. Y algo que debe quedar muy en claro es que del 100% de personas que se van a infectar por el COVID y que todos los seres humanos somos susceptibles hasta que la vacuna sea efectivamente colocada en la población, es eso. 5% van a tener un cuadro grave, 15% un cuadro moderado y 80% un cuadro leve o incluso asintomático. Justamente los asintomáticos y los leves son los que tienen más peligro de transmitir el virus. Cosas muy importantes que deben de tomar en cuenta. Los médicos e investigadores que nos encontramos en la Alianza Global COVID hemos corroborado una y otra vez que las personas que tienen mayor riesgo de contraer un cuadro más grave por SARS-CoV-2, es decir, COVID-19, son en grado de importancia insuficiencia renal crónica, especialmente los que tienen enfermedad terminal. Pacientes que tienen comorbilidades cardiovasculares, especialmente si hay diabetes, hipertensión y esto está asociado a una enfermedad cardíaca. Personas que son fumadoras o exfumadoras. Aquellos que tienen alguna enfermedad pulmonar, especialmente asma, y sobre todo si es no controlado, así como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En siguiente nivel continúan aquellas personas que tienen o están tomando algún inmunosupresor o están en un esquema de inmunosupresión profunda, especialmente los que están en quimioterapia por cáncer o trasplantados. Finalmente, continuando con los niveles de riesgo, es muy importante considerar y entender. Las personas que más riesgo tienen son aquellas que son obesas o tienen algún grado de sobrepeso. De hecho, en la experiencia que he tenido en la unidad COVID-19, he visto incluso mujeres y hombres jóvenes que únicamente tenían como antecedente el sobrepeso u obesidad y algunos de ellos han terminado incluso en terapia intensiva y desgraciadamente hay quienes no han logrado superar dicha etapa o quienes han quedado con secuelas graves. Pero en general es mayor la susceptibilidad en varones y especialmente mayores de 65 años y sobre todo con todo lo que ya comenté en la parte 1. Además es muy importante comprender todas las personas somos susceptibles. Esta no es una enfermedad que ya conocíamos, es una enfermedad nueva, por eso recibe el nombre de COVID-19. Aunque haya sido un coronavirus, existen muchísimos tipos de coronavirus. Muy importante entender este concepto. Es importantísimo comprender que independientemente de las características que comenté en la parte 1 y 2 de los riesgos o de susceptibilidad al coronavirus, el tamaño del inóculo de virus es de gran trascendencia para el desarrollo final de la gravedad de la enfermedad. De hecho, justamente las personas que tienen un cuadro más grave son aquellos que han estado previamente en algún lugar donde existe un gran hacinamiento o aglomeración, como pueden ser bares, fiestas como en las discotecas o antros, no sé cómo le llamen ustedes, vayan en restaurantes pequeños o negocios de comida, especialmente cuando se hace algún festejo y en general donde la cantidad de personas es importante. Algo al respecto es que las mascarillas que tienen válvula son inútiles para proteger a otros, así que eso también. Ahora, si eres de las personas que está confiado porque eres joven o porque eres delgado y no tienes ninguna enfermedad, bueno, espero que tampoco fumes porque eso por sí mismo ya te favorece un riesgo incrementado de presentar un cuadro más grave pulmonar por COVID, pero bueno, digamos que no tienes ninguna de esas situaciones y además estás bien alimentado. Pues no te confíes. De hecho, debo comentarte que hoy justamente vi un caso de una mujer de 23 años que no tenía ningún antecedente, ni siquiera tomaba anticonceptivos hormonales, ni siquiera se expuso al dióxido de cloro y por exclusivamente COVID hizo un cuadro de elevación del dímero D, lo cual habla de un desorden en la coagulación. De hecho, se han descrito casos de eventos vasculares cerebrales y algunos otros eventos cardíacos muy graves, inclusive después de pasar el cuadro de COVID en pacientes jóvenes. Así que es muy importante que te asesores por un experto. Como ya les platiqué en otros segmentos, entonces todos somos susceptibles a COVID-19 a menos que desarrollemos anticuerpos neutralizantes. Esto
hasta el momento, de forma natural, solamente se ha descrito en aquellas personas que han tenido una enfermedad, de hecho, mucho más grave, o bueno, al menos moderada a grave, y el tamaño del inóculo del virus ha sido bastante importante. Pero lo peor y lo más preocupante es que solo un 10 a un 30% de personas que se han recuperado en realidad logran tener estos anticuerpos neutralizantes, es decir, efectivos. Hay otros que desarrollan otro tipo de anticuerpos, incluso algunos de los cuales favorecen el desarrollo de otras complicaciones, lo que se llama el síndrome post-COVID, que son afectaciones de tipo autoinflamatorio, en los cuales puede inflamarse vasos sanguíneos, de hecho pulmón, e incluso producir o hacer mayor la susceptibilidad a presentar eventos vasculares cerebrales o de alguna otra naturaleza de tipo trombótico. Así que muy importante tomar esto en cuenta. Si ya escuchaste mi segmento donde hablo de inmunidad al coronavirus y tienes duda de si debes o no vacunarte, la respuesta es que sí, porque si tú no has desarrollado anticuerpos neutralizantes, y esto difícilmente, si tú te encuentras en un país latinoamericano, va a haber posibilidad de que alguien te lo pueda medir, porque se requiere un ensayo muy especial de alto costo y eso, demostrar que tus anticuerpos de tipo IgG en verdad tengan una especificidad lo suficientemente alta contra la proteína S o algún otro componente del coronavirus. Y si no es posible esto, pues eso, tu susceptibilidad al mismo sigue existiendo, o sea que te puedes volver a enfermar de coronavirus. Y además, para complicar la situación, en un porcentaje nada despreciable de pacientes, se ha descrito que la inmunidad después de haberse infectado de coronavirus no dura más allá de 4 a 5 meses. De tal manera que la vacuna efectiva va a ser la única opción, aunque hay que tener todavía varias consideraciones. Si te has llevado la impresión de que el panorama por COVID-19 es algo terrible, estás equivocado, no has escuchado con suficiente presteza. Lo que yo te dije es que en realidad ni hay que tener un exceso de confianza, ni tampoco hay que tener un exceso de miedo. Lo más importante, y eso te lo dice alguien que no se ha contagiado a pesar de estar trabajando constantemente con pacientes enfermos, es el cuidado, el respeto por el espacio, por las personas, el uso correcto de medidas de protección y por supuesto la higiene. Al respecto de las medidas de protección, el cubrebocas tricapa es lo mínimo indispensable que debes de utilizar todos los días, e incluso si compartes eso, un cuarto, una habitación, en una casa vives con otras personas y hay riesgo de contagio. Todos deben estar usando cubrebocas constantemente e idealmente una N95, la careta cuando sales a la calle y el lavado de manos, el lavado correcto de manos. A lo largo de este poco más de un año que tenemos de conocer esta enfermedad COVID-19, hemos aprendido muchísimas cosas. Una de ellas es que lo que habían propuesto unos supuestos expertos epidemiólogos, por ejemplo en Suecia, que es la inmunidad de rebaño, fue un completo desastre. De hecho, para ser un país súper desarrollado, donde tienen todo el acceso a todos los recursos de salud y tener una población pequeña, fue de los que más alta mortalidad tuvo finalmente por casos de coronavirus en su población, a pesar de que además es una población bastante sana en general. En cambio, si volteamos a ver a Japón, que tiene la misma o poco más personas, millones vaya de habitantes que México, y en una densidad mucho más apretada, porque son en un espacio mucho más reducido, su desenlace fue extraordinariamente bueno. ¿Cuál fue la diferencia? La higiene, la disciplina, el respeto por las personas y el uso de cubrebocas y medidas de protección. Y con respecto a estos necios que se ofenden porque digo que su dióxido de cloro es, pues eso, un limpiador de pisos y pues no va a dejar de ser otra cosa más que un limpiador de pisos, pues les recuerdo que en la antigüedad había médicos incluso que aconsejaban fumar cigarrillo y decían que era bueno para la salud, e incluso se aconsejaba en el embarazo, o qué decir de la heroína, que originalmente se inventó para la tos y después resultó ser un desastre. La cocaína, pues también inicialmente se quería utilizar como medicamento. La talidomida. ¿Qué decir de la talidomida? Que fue diseñada para la náusea y vómito en el embarazo y terminó siendo un desastre para la humanidad, produciendo una de las peores deformidades o malformaciones congénitas. Y bueno, hablando de esto, muchísimos fármacos se han evaluado en el COVID y no salieron avante. Y vaya, fármacos de muy alta tecnología y calidad. Así que no es un tema de que me den dinero, o sea, de verdad, ya quítense esas tarugadas de su cabeza. Les comenté en otro segmento, cuando surgió este problema del COVID-19, todos los médicos, todos los investigadores, biólogos moleculares, y químicos, farmacobiólogos, en realidad sentimos una gran preocupación porque nos dimos cuenta de que nos enfrentábamos a una enfermedad completamente diferente
a pesar de que haya esa confusión de que por ser coronavirus ya existían los coronavirus. A ver, es un SARS-CoV-2, es otro tipo de virus, aunque pertenezca a la misma familia. Eso debe quedar en claro. Se probaron toda clase de cosas, inhibidores de JAK, inhibidores de interleucina 6, es más, plasma de pacientes recuperados, o sea, de que habían tenido COVID, que habían tenido incluso de moderado a grave y se habían recuperado, se infundía, factores de anti-TNF, montones de antivirales, incluso antivirales que eran efectivos contra el VIH, por mencionar algunos. Ninguno sirvió. Ninguno sirvió. La diferencia contra el dióxido de cloro es que se evaluó científicamente.